Si me acompañan a Génesis 15, vamos a recordar juntos la vida de Abraham, el padre de la fe. Dios llamó a Abraham a ser un extranjero, lo llamó a salir de su tierra, a dejar su parentela, le prometió también hacer de él una nación grande y también bendecirlo. Y Abraham en el capítulo 15 ya va a tener 75 años. Él dice que obedeció exactamente lo que Dios le había dicho y por esa obediencia Dios hizo de él un hombre muy próspero, no sabes cuánto, tuvo mucho ganado, no solamente eso, sino que tuvo plata, tuvo oro. Y vamos a ver en Génesis 15, en el versículo 1, nos dice lo siguiente, vamos a leer hasta el verso 6. Y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera, y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Muy bien, entonces acá Dios precioso se le aparece a la vida de Abraham y le dice, yo voy a ser tu escudo, yo voy a ser tu... Y no solo eso, sino que tengo algo reservado muy grande para ti, sino tengo un regalo muy grande que te está esperando. Y Dios lo podía bendecir de múltiples formas, pero como ya les he contado, él era en la manera natural y estaba completamente, como uno podría pensar de repente, completamente satisfecho. Y Abraham entonces cuando comienza a hablar con Dios en este momento le dice, ¿qué me darás? ¿No? Y Abraham como ya no quería más ganado, ya no quería más animales. Él sabía que si bien él tenía una familia con Sara, había una promesa que como todavía estaba pendiente, ¿no? Aún no había hecho de ellos una nación grande. Estaban lejos de serla, solamente eran una pareja, hombres mayores, una mujer mayor. Y en verdad para empezar a ser una nación grande deberían empezar por el paso 1, que era tener por lo menos un hijo, ¿no? Mínimo, tener prole. Y Abraham le decía esto, ¿qué me vas a dar? Porque en verdad ahorita en mi mente yo solamente tengo un pensamiento que es que no me has dado ese hijo por el cual yo voy a empezar a hacer esa nación grande, ¿no? Y entonces esa promesa que Dios le había dado alguna vez de bendecirlo, check. Pero faltaba la de hacerlo una nación grande y entonces la realidad de Abraham chocaba con esta situación, con esta promesa que Dios le había dado, esa situación que él vivía, ¿no? Abraham y Sara, ambos de edad natural, ya habían pasado largamente la edad de tener hijos. Abraham tenía 75, ella tenía 65, y aparte, si no fuera suficiente la edad natural, médicamente Sara era diagnosticada estéril, era imposibilitada de tener hijos. Y cuando tú y yo tenemos muchas cosas, pero hay algo que te falta, hay algo que tienes en tu mente que necesitas, tu papá te puede hablar con amor, tu mamá te puede hablar con demasiado amor, de repente te habla con amor inclusive Dios, así como le está hablando con amor a Abraham en ese momento, pero cuando tú sabes que hay algo que te falta, nosotros respondemos igual que a Abraham, ¿no? ¿Qué me vas a dar? Ya, ¿qué más me vas a dar? Porque yo no quiero nada, solo quiero eso, esa cosa que me está faltando en este momento. Ya todo lo demás me lo has dado, pero hay algo que me está faltando. Y de repente no lo tienes todo, no tienes el oro, la plata del mundo como lo tenía Abraham, no tienes el ganado, pero aunque de repente tienes lo necesario para vivir, pero igual, aun cuando tienes lo necesario, hay esa cosa que tienes en mente, que te falta y que necesitas y que sabes que necesitas para tu vida. Y no queremos a veces nada más. No sé si te ha pasado igual que te encuentras en ese momento con Dios y no te puedes concentrar. Dios te quiere hablar en la palabra y estás pensando, sí, lees un ratito, pero uy, eso que me falta. Y se te va la mente pensando tras eso que te falta, ¿no? Y obviamente eso que te falta puede ser muchas cosas, pero en este momento quiero que hagamos un corte y no van a ser ningún capricho, no va a ser ningún desorden, deseo desordenado lo que vamos a hablar esta noche. Así que en este momento vamos a ponerle a un lado los deseos desordenados. Dios no te quiere satisfacer en un capricho, Dios quiere satisfacerte en algo que realmente necesitas. Y en un ratito vamos a hablar de repente de los desórdenes, de los deseos desordenados, de los caprichos, pero en verdad Dios quiere que pensemos en esa realidad en tu vida que te estás impidiendo escuchar a Dios. Hay algo que Dios quiere sacar de en medio entre tú y Él, y tú sabes que hay algo en lo que tú sabes que Dios necesita intervenir en tu vida,
Tú quieres que Él intervenga, algo que de repente crees que es imposible, que has intentado que no te afecte, ¿no? Puede ser la relación con tus papás. Yo me acuerdo que de joven mucho sufría con la relación con mis papás porque mi papá era súper recto y a mí me costaba esa rectitud. Yo no era tan obediente. De repente anhelas, de repente algo tan sencillo como vivir en paz en tu casa, ¿no? Quieres tener paz con un adversario que tienes en tu vida, pero lo consideras difícil, no sabes cuándo va a tener una solución. De repente estás con mucha presión ahorita que se vienen los finales, ya algunos están en sus últimas 2, 4 semanas de clases y tienen muchos exámenes, están presionados y necesitan la mano de Dios, una ayuda. Igual también las preocupaciones con los trabajos, ¿no? O sea, que tengas un trabajo y te estén presionando mucho, estén exigiendo de ti muchos resultados, o también que te falta ese trabajo, ¿no? Que en verdad Dios sabe lo que está pasando cada uno, eso es lo que quiero que sepamos. Me puedo hacer una lista más larga de cada cosa que tú puedas estar pasando, o de repente no la voy a mencionar, pero Dios sí sabe exactamente lo que está pasando. Amén. ¿Quiénes saben? ¿Están seguros que tenemos un Dios que está en control? Ese es ese Dios bueno que tenemos. Y también es importante si vas a tomar una decisión de aquí para que va a influir va a ser determinante en tus próximos meses, años por delante. Dios también quiere guiarte, no quiere que estés tomando decisiones por tu cuenta. Dios quiere estar contigo, así que no te abrumes por esa decisión que tienes que tomar. Dile, Señor, aunque sé que hay una decisión importante que tomar, yo sé que tú me guiarás, sé que me vas a mostrar la luz, el camino, me vas a decir qué paso seguir, así que confiemos, no nos desesperemos. Y entonces, si tienes alguna carga pesada, algo que estás llevando sobre tus hombros, e inclusive es algo que te sea muy difícil poner en palabras, una enfermedad, algo de salud, pero siempre hay algo en lo que necesitamos que Dios intervenga. Y entonces ahí el padre de la fe se vuelve muy importante porque la fe se vuelve algo crucial. Acompáñame a Hebreos 11. La palabra de Dios nos habla de esta pequeña palabra, la fe. La fe es muy pequeña pero a la vez, como palabra, pero es crucial para todo y en especial para aquellas cosas que no son fáciles, aquellas cosas en las cuales tú y yo necesitamos que Dios intervenga. Y en Hebreos 11, vamos a recordar 11.1, nos dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y la fe no es solamente un término teológico que lo vas a encontrar en la Biblia, sino que es el fruto, nosotros sabemos que es el fruto de oír algo. ¿Qué cosa tienes que oír para que te aparezca la fe en tu vida? La palabra de Dios. Muy bien. Y dice que no solamente eso, sino que la palabra de Dios, esta Biblia que tienes tú en tus manos, que Dios se ha encargado de recopilarla y ponernos a disposición de nosotros, esa palabra de Dios que actúa a través del tiempo y del espacio y crea materia, dice que a través de esa palabra hizo el universo. ¿Puedes creer eso? Cuando no había nada en la semana 0 de la Tierra, Dios por sus palabras creó las estrellas que algún día Abraham iba a ver posteriormente, creó los animales, el paisaje más hermoso, el atardecer más precioso, todo eso lo ideó Dios. Y me pregunto, ¿por qué a veces no estamos leyendo la palabra, ¿no? Si la palabra es tan determinante para nosotros, si es capaz de crear de cero, solamente por la voz de Dios, crear una nueva realidad, ¿por qué no estamos leyendo la palabra? Y dice en el verso 11, dice, por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, dice, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, está hablando ahora de Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces así es como un anciano a los 100 años pudo ser papá, mediante la fe. Así es como Dios nuevamente creó el universo, desde cuando no existía nada, desde una hoja completamente en blanco como era el universo, Dios creó con su palabra cada una de las cosas. Entonces, ¿por qué no estamos leyendo cada día la palabra, esa porción, ese pan del día que necesitamos para sobrevivir? No solamente el día de hoy, no sé si tú has leído la palabra o no, pero mañana también vas a necesitar recibir una porción para el día de mañana y el día siguiente igual debes buscar con la misma determinación esa palabra que cambia la realidad,
que cambia la situación que tú puedas estar pasando y que cambió, así como hemos leído hace un momento, ¿no? Que por la fe, dice que Sara recibió algo que no tenía fuerza ya para dar a luz, y ella dio a luz. Igual un hombre casi muerto, ya casi de 100 años, pudieron salir muchos hijos de él. Entonces tú me vas a decir, bueno, Alejandro, pero sí, me estás hablando de la fe, pero tú no me conoces, tú no sabes las cosas que yo paso en mi casa. Y es así, es verdad, yo no sé. Y siempre lo voy a repetir, mi mente es muy limitada, pero sí tenemos un Dios, nuevamente, que nos conoce súper bien y que quiere que le entreguemos el control de nuestras vidas. Dios sabe cuánto estás luchando en tu día a día, Dios sabe que cuánto anhelas esa paz en tu situación, que necesitas de repente una provisión económica, que necesitas un toque de su mano en tu economía, también que te ayude si es que estás pasando algún problema de salud o alguien en tu casa está enfermo. Sabemos todos aquí que necesitamos su guía, su norte, necesitamos que Él nos alumbre con esa lámpara que es su preciosa palabra. Dice el Proverbios 35, no es necesario que la busquemos. Dice, toda palabra de Dios, nuevamente revalidando acá lo valioso que es la palabra, todos lo sabemos, pero siempre es bueno recordarlo. Toda palabra de Dios es limpia, y dice, Él, hablando de Dios, Dios mismo es escudo a los que en Él esperan. Toda la palabra de Dios es limpia. No confíes en la palabra de Dios sabe exactamente lo que tú necesitas, lo que tú vas a pasar de aquí al día de mañana, sabe exactamente obrar en lo que tú puedas estar pasando. Y si tú confías en esa palabra, si tú confías en Dios, Dios mismo va a ser tu escudo. ¿Qué mejor escudo puedes necesitar que ese para tu circunstancia que puedas estar pasando? Entonces es muy importante para lo que tú estás pasando tener fe. Es muy importante entonces oír la palabra de Dios. Aquí has venido no a oír a alguien hablar parado delante, de repente escuchar bonitas canciones, sino has venido a escuchar lo que la palabra de Dios quiere decirte esta tarde. Y quiero que me acompañen. Vamos a ver qué ha pasado en los últimos 96 años en el mundo. Voy a pedir que nos ayuden con un videíto. De repente tu abuelito y tu abuelita vivían en esa época. No, y vamos a ver, en el año 33 en los que vivieron nuestros abuelos de niños, eran adolescentes quizás, la quinta parte de la vida de una persona la pasaba con su familia, de ahí luego entre escuela y la universidad pasaba más o menos también la cuarta parte de su vida, con amigos pasabas la quinta parte de tu vida, compartiendo con tus vecinos la décima parte, la iglesia, si te vas al año 30 era exactamente el 10%, el diezmo, hace 95 años la gente le daba el diezmo a Dios del tiempo de su vida y iba a la iglesia y servía en la iglesia y lo bueno es que escuchabas las palabras, había probablemente mucha gente que le daba un espacio especial a Dios. Luego en bares, restaurantes, ocio, ya vamos a ver, y online cero, obviamente el internet aún no había sido descubierto. Y vamos a ver qué ha pasado con los tiempos y cómo se han acelerado el mundo el día de hoy. Vamos a verlo juntos, no dura mucho. La familia ya baja el segundo puesto, pero no está mal. Todavía el internet no hace su incursión. Los amigos comienzan a volverse algo cada vez más importante, la familia se reduce en la década de los 70. La iglesia ya se redució a la mitad, está último en la cola. Ahí aparece el internet en el año 90, cuando algunos recién estábamos naciendo. Y comienza el internet a despuntar. Cada aplicativo, cada página web. Y la iglesia se ha ido al 3%. Cada vez menos gente le es posible estudiar. Y ahora la iglesia es solamente el 2% de lo que el ser humano y el mundo usa de tiempo para buscar a Dios. Y el 60% del tiempo lo pasamos conectados virtualmente. Y yo quería que leamos... Bueno, que meditemos en esto, ¿no? Satanás realmente nos quiere distraer y nos quiere hacer huir de la realidad. Esa realidad que hablamos un ratito. Tú sabes lo que estás enfrentando, tú sabes lo que pasas día a día y que Dios quisiera que intervenga, pero Satanás no quiere te quiere decir, mira, mejor esto está muy imposible, mejor distráete. Mejor vamos a enfocarnos en otra cosa, más fácil es bajar el celular, usar un aplicativo, un videojuego. Y entonces vamos a ver qué pasó con Abraham y Sara, estamos hablando de ellos, ¿no? Y no hemos tomado su ejemplo, qué precioso ejemplo. Ellos creyeron en Dios, Dios los bendijo, pasó unos años y tú sabes que van a tener a Isaac.
y esa promesa se va a cumplir, pero en el capítulo siguiente, en Génesis 16, no lo vamos a leer, solo le voy a contar qué pasó. Pasaron 10 años desde ese momento en el que Dios le renueva su promesa a Abraham. Abraham cumple 85, Sara cumple 75, y comienzan a Sara y Abraham, como estaban esperando tanto tiempo, que se les comienzan a ocurrir maneras en las que ellos podían solucionar su realidad, cómo podían cambiar su situación. Y bueno, esposo, le dice Sara con la voz más dulce del mundo, viene y le dice, bueno, tú sabes que Dios me ha hecho a mí estéril y no hay nada que pueda hacer. Nada va a cambiar eso. Así que te ruego que recibas a mi sierva, ¿cómo se llama su sierva? Agar, muy bien, están atentos. Que tengas un hijo con ella. Y esa decisión de Abraham y de Sara sin consultar a Dios, en ningún momento dice que ellos paran y consultan a Dios al respecto, esa decisión comienza a tener consecuencias tan catastróficas que hasta el día de hoy sabemos que Medio Oriente está partido en una situación de guerra que es muy difícil que tenga solución, si no es imposible, toda razón de que esta pareja de esposos tomaron una mala decisión sin preguntarle a Dios. Y es que así de catastrófico termina siendo el pecado, y ese es el plan de Satanás, comenzar a ti a distraerte y a meterte ideas, susurrarte nuevos planes de cómo tú puedes o cambiar tu realidad en tus fuerzas, o la otra manera es distraerte de tal manera que no te enfoques en aquello que Dios, que sabemos que está en control, ha permitido que esté pasando en tu vida y quiere que tú lo busques, quiere que tú le digas, Señor, ayúdame en esta situación, pero entonces nosotros como se nos comienzan a susurrar y es más fácil a veces distraernos con el internet que ocupa el 60% de nuestra vida. Me acuerdo que Martín en el retiro de varones nos comenzó a decir que hay en las opciones de tu celular, en la configuración, puedes ver cuánto estás usando de tu celular. Y estábamos creo que con Josías al lado y en la prédica revisamos y los dos usábamos casi como 6, 7 horas de celular así al día. Todavía no estamos en el 60%, pero es que los dos somos músicos, entonces ponemos música para bañarnos, para hacer las cosas. No, mentira. Imagínense qué mal estamos, o sea, tanto celular que usamos y no hay excusa, y ya tú me dirás qué tan mal bien estás respecto a ese ranking de tantas horas al día que usas tu celular. Pero esas horas de celular, súmale las horas en tu computadora, súmale las horas en las que te distraes de repente en ese videojuego que no necesariamente te conectas online, pero que estás instalado en tu computadora y pierdes tiempo. Y entonces el pecado comienza a meterse en nuestra vida, ¿no? Satanás comienza a engañarnos y razonamos con el pecado y lo normalizamos esas ideas pecaminosas que Satanás nos comienza a poner, ¿no? Y en lugar de, como no puedes entregarle el control a Dios de tu vida, se te hace muy difícil y dices, uy, esto está muy difícil que Dios lo cambie. Como Sara dijo, no, esta esterilidad no creo que pueda ser cambiada. ¿Y qué pasó con su fe? No se renovó en Dios. Y como te comparas con otros que prosperan a tu alrededor, como te importa mucho lo que los demás piensan de ti, y como tienes un vacío en tu corazón que no sabes cómo llenarlo, entonces tú lo llenas como puedes, pues lo solucionas como tú crees. Y ahí es que comienzan a aparecer esos caprichos, esos deseos desordenados de los que les hablaba hace un ratito atrás. No es lo mismo que lo que tú necesitas, sino esas son las cosas que de repente tú quieres, de repente tu carne te está pidiendo, pero no son las cosas que tú necesitas en este momento. Si no tienes la atención que tú quieres, la atención de tus padres, si no te sientes amado, entonces vas y buscas, comienzas a mendigar amor por el mundo, comienzas a buscar la atención de diversas maneras, como hace el mundo hoy en día, subiendo fotos para que te pongan like, dándote la del muy divertido cuando por fin pasa algo divertido en tu vida y se lo quieres contar a todo el mundo y todo el mundo se entera. Y paramos viendo como vimos, ¿no? En el video, las redes sociales, el Instagram, el Facebook, etcétera, etcétera. Y entonces Abraham y Sara, así ellos traicionaron y por hacer las cosas en sus fuerzas, Abraham tuvo a Ismael con Agar y cargaron esas terribles consecuencias que yo les contaba. Hay muchos aquí que todavía no están casados. Dicen, bueno, le pasó a Abraham y Sara, yo todavía no me pasan estas cosas. Pero la verdad que te quiero contar que tú estás en la mira de Satanás, no solamente por lo que tú hoy día vales, sino por lo que vas a valer en el futuro. Satanás quiere hacerte tropezar hoy día, comenzar a hacer tropezar tu inocencia, está atacando, poniendo la mira en ti, no porque eres tan valioso, de repente sí eres muy valioso para el Señor, Él ha dado su vida por ti, eso es cierto, pero está pensando en que de aquí a unos años tú vas a ser de repente ese padre, esa madre de familia, que hoy día está comenzando a cultivar costumbres, está comenzando a cultivar
de alguna manera, formas de vivir, prácticas, disciplinas pecaminosas, vicios, y esos vicios a la larga lo que van a estar trayendo no es una catástrofe solamente sobre ti, sino de acá a muchos años sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio. Igual va a pasar cuando vemos contenido en Internet que es muy perjudicial, porque así como el Internet puede ayudarte para que estudies, puede ayudarte a que prosperes en muchas cosas, si es que no lo usamos bien, puede también destruir la pureza que hay en nuestra mente, contaminar nuestro corazón y podrirnos por dentro. Y el pecado comienza a apagar nuestra visión espiritual. Hace que tu sensibilidad a las cosas de Dios ya te parezca muy aburrido. No te cuesta sentarte acá a escuchar la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Hay algo que se llama la dopamina. Y quienes conocen los temas químicos, la dopamina es algo que con todos los vicios se comienza a disparar. De repente tienes un vicio con los videojuegos. Hay algo que está cada vez pidiendo tu cerebro y bota químicamente y se estimula y se sobreestimula cada vez que juegas videojuegos, cada vez que consumes contenido pervertido en el Internet. Igualmente pasa con cualquier otro vicio que tengas, con pasar el celular para abajo. Todas esas cosas comienzan a volverte insensible a las cosas de Dios. Te va a costar tener tiempo para escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios no te sobreestimula, la palabra de Dios te da exactamente lo que necesitas y de repente cuando no sientes ese sobreestímulo, ahorita estás pensando porque estoy tan distraído, me cuesta concentrarme, y es que así está comenzando a minar el pecado en tu vida y siempre va a demandar, no solamente demanda ahorita un poquito, sino siempre te va a pedir más, te va a pedir, tú Alejandro, comprométete más con el pecado, te va a pedir más y querrá peores cosas de ti, estímulos cada vez más fuertes. Y ustedes saben que esos estímulos comienzan también para la gente que consume alcohol, para la gente que consume drogas, y ya no saben qué otra droga consumir porque no saben qué más sentir para comenzar a sentir algo, porque ya han sentido tanto que comienza a apagárseles la sensitividad. Y a nosotros también nos puede pasar lo mismo con el pecado, vamos a comenzar a ser insensibles y que no lleguemos a ese punto, amados hermanos. Ese es el plan de Satanás, distraernos de la realidad que estamos pasando. Ahora, la realidad que estamos pasando, vamos a ir al siguiente punto y al último. Yo la quiero comparar con 2 Corintios 12. Vamos a ir a 2 Corintios 12, vamos a hablar de Pablo un ratito. Hemos visto que Abraham pasó una visión, dice que le vino a hablar en la palabra de Dios en una visión. Imagínate una visión así que cambia tu realidad completamente. Y en la antigüedad Abraham vivió una, y en 2 Corintios 12 Pablo también le pasa otra visión impresionante. Cambió Dios su realidad. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que cambia nuestra realidad, que nos hace pasar cosas impresionantes e increíbles. Y así le pasó a Pablo. Pero Pablo no lo contaba abiertamente. Voy a contarte un poco lo que pasa en este 2 Corintios. Porque todos estamos pasando algo. Si tenemos algo en común es que todos aquí tenemos algo en lo que queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y Pablo también tenía algo. Pero Pablo también era un siervo de Dios. Y Dios, en esa fidelidad a la servidumbre que Pablo tenía con él, comienza a manifestarse. Igual que como era el compromiso de Abraham y esa obediencia que él tenía, Dios sabía que podía darle una visión a Abraham. Y entonces dice que Pablo comienza a hablar como si él conociera a un amigo. Yo tengo un amigo, dice, un hombre en Cristo que había tenido una visión hacía 14 años. Y aunque no lo identifica, no dice quién es esta persona, no queda duda cuando tú vas a leer este capítulo de 2 Corintios 12 que Pablo está hablando de sí mismo y dice, este hombre fue llevado hasta el tercer cielo. ¿Ya? El primer cielo es la atmósfera, el cielo azul que tú conoces. El segundo cielo es el cielo estelar que vio Abraham y hasta ahí llegó la visión de Abraham y Dios con esa visión le fue suficiente a Abraham para creer. Pero esta vez Pablo fue llevado inclusive mucho más allá, dice que fue llevado hasta el paraíso, fue llevado al tercer cielo que es donde está el trono de Dios. Dice Pablo, no sé cómo llegué hasta ahí, no sé si fui en mi propio cuerpo, si fui en una visión solamente, pero lo que sé es que fue real y que sucedió. Yo quiero que tú te imagines ser llevado hasta el tercer cielo, ver a Dios y tener ese anticipo. Y dice que Pablo escucha unas palabras tan hermosas y fue un momento tan personal Pablo con Dios, pero dice que era una revelación tan personal que no era capaz, dice que él publicarlo. Dice que nunca ha sido publicado esto que Pablo vivió. No sé si te ha pasado que has tenido un momento con Dios que Él te ha hablado algo y Dios quiere hablarte cosas así, que tú tengas un momento con Él y que no quieras compartírselo a nadie, que no quieras subirlo a tu estado de WhatsApp para que todo el mundo se entere. Tú quieres tener algo personal con Dios
Y Dios quiere hacer así igualmente tener algo personal contigo. No quiere estar viviendo con la apariencia de todo el mundo, sino quiere tener algo contigo. ¿Cuántos les gustaría tener algo personal con Dios? Y por eso es que Dios ha hecho una prueba particular para ti. Y no es la misma prueba que estoy pasando yo, y no es la misma prueba que está pasando la última fila, y no es la misma prueba que está pasando los del medio. Cada uno tiene un aguijón particular que está pasando y que es necesario que Dios nos hable. Que es necesario que Dios se manifieste. Y en verdad, si nos estamos distrayendo como el enemigo quiere hacer, si nos comienza a susurrar malas ideas, nos vamos a comenzar a perder de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos vamos a perder esas visiones que van a renovar tu fe y aún ir más allá. Y así como Abraham era un hombre mayor, pero fue un hombre capaz de confiar en Dios, igualmente Pablo dice que en 2 Corintios 12, y cuando él comienza a hablar de todas estas cosas, se tomó con mucha seriedad lo que Dios le había dicho y no lo contó. Fue súper humilde, súper cauto, fue Pablo. Qué prudencia para no decírsela, ¿no? Yo me cuenta Dios algo así, me llega al tercer cielo y creo que mañana se lo cuenta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios no nos cuenta eso, no? Porque a veces somos muy imprudentes, porque no sabemos reservarnos algo con el Señor, no sabemos tener un devocional personal con Dios. Y así Dios quiere tener algo secreto contigo, quiere meterse en el secreto contigo. Y en 2 Corintios 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, como nos podría pasar a nosotros, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ese aguijón en la carne tú equipáralo con aquello que estás pasando, esa prueba que te es muy difícil de cargar sobre tus hombros. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y de repente Dios lo puede quitar y síguele rogándole. No tienes que rogarle solo 3 veces, síguele rogando, pero después de repente estás dispuesto a que Dios te diga que no te lo va a quitar, así como le dijo a Pablo. Pablo dice que no se lo iban a quitar, ya sabía que en vano seguía pidiendo más de 3 veces. He rogado que me lo quite de mí y me ha dicho, Dios le respondió esto, que bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, gloríate en tu debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios tiene reservadas así revelaciones poderosas para cada uno de nosotros, pero es necesario que con esa determinación que tenía en Abraham, que era capaz de apartarse un ratito de su esposa y comenzar a buscar a Dios, igual que Pablo, que era capaz de ir a donde Dios lo mandaba y obedecerlo, y quiere Dios también contar contigo, igualmente, que te puede decir que vayas a un lugar y que lo obedezcas, que tomes una decisión y que seas tajante con ella, y que comiences a de repente a ayunar si hay algo que te está tomando ya el 60% de tu tiempo. Si es que ya es demasiado, no solamente el celular, porque a veces trabajamos con el celular y puede ser la excusa perfecta. Pero tú sabes si hay un aplicativo que ya toma más de ti que de lo que debe tomar, si hay un vicio oculto, que por ser oculto tú crees que está bien, porque nadie se entera, no le hace daño a nadie, pero Dios sabe que eso te está dañando a ti y que va a tener consecuencias en el tiempo, en tu familia, en tus hijos, en tu descendencia y en tu servicio. Entonces es necesario que lo busquemos con determinación, que en esos momentos de nuestra debilidad, que como sabemos todos tenemos en común aquí, ese es el punto, el suelo común para todos nosotros. Todos tenemos algo en lo que Dios queremos que se manifieste. Y en esa debilidad Dios quiere fortalecernos, quiere demostrar su poder, así como lo hizo con Sara, así como lo hizo con Abraham, así como hemos visto que Pablo estuvo dispuesto a decirle, bueno, que nunca me lo quites. Yo sé que aún Dios, con esa debilidad que yo tengo y que de repente nunca me la quitarás, yo sé que me puedo bastar en tu gracia. Que tu poder se perfeccione en mí. Porque como hemos leído, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el poder de Cristo no solo es capaz de resucitar y vencer a la muerte, también va a tener la fuerza para ayudarte a llevar la cruz que nos toca llevar a cada uno, ese momento difícil que estás pasando y que también debemos decirle gracias, Señor, porque pasamos un momento difícil. Que no retrocedamos en nuestra fe, sino que vayamos a Él para recibir su fuerza, para vivir una vida victoriosa. Y cuando lleguen los momentos de flaqueza, no le demos más lugar al enemigo, sino que recordemos que Dios nos puede fortalecer en ese momento, que cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes, porque venimos a su palabra y nos renovamos, porque venimos a la iglesia y nos agarramos de la alabanza y sabemos que Dios está peleando por nosotros, porque cuando no tenemos
cómo pasar al día siguiente. Mañana vienes en oración y le dices a Dios, dame esa fuerza de Sara. Aunque seas un hombre, le puedes decir, dame la fuerza de Sara para poder dar a luz en este momento, que me siento que estoy, en verdad, que me tiemblan las rodillas dando a luz en este momento tan difícil. Quiero invitar a los músicos. Vamos a leer una última porción. Tenemos ese Dios de pactos que están vigentes hoy en día. Hemos cantado en el devocional Dios de pactos. Y en Isaías 56, si tú tienes un pacto con Dios, Dios te ha hecho una promesa, por Dios no debes dudar. Dios es la parte fuerte de ese pacto. Dios es fiel, Dios te ama, Dios sabe ese sueño que ha puesto en ti, esa palabra que te ha dado a ti, de repente que tu familia se convierta, de repente que ese familiar tuyo de corazón muy duro se convierta. Dios sabe que si Él lo ha prometido, Él lo puede hacer cumplir, pero el problema somos nosotros, que somos la parte débil. Y esa parte débil no es para que tú estés tratando de enfrentarlo en tus fuerzas, ni para que yo lo trate de enfrentar en mis fuerzas, sino es para que vengamos más a Dios. Y le aún que tengo esto, con mucha más razón te voy a buscar. Y la recompensa está en Isaías 56. Dice, recompensa de los que guardan el pacto de Dios. Dice en Isaías 56:1 nos dice lo siguiente. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia. ¿Por qué? No sé qué es lo que estés pasando, pero dice que cercana está mi salvación, dice Dios, para venir y mi justicia para manifestarse. De repente tú sientes que tu debilidad es muy fuerte, pero en verdad Dios tiene una salvación preciosa que quiere mostrar en tu vida. Dice el versículo 2, dice, bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo, que separe ese día especial para Dios, para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer toda clase de mal, que no se deja ser tentado, que no practica, así como hemos escuchado hoy en el ayuno y la oración, quienes han participado, se nos habla de que no practiquemos el pecado tampoco, que guarda su mano de hacer toda clase de mal. Dice, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, y nosotros somos extranjeros, ¿no? Les he hablado de Abraham, Abraham es el padre de los judíos, les he hablado de Pablo, Pablo se decía, yo soy fariseo de fariseos, soy judío, recontra judío, ¿quién más que yo? Pero y nosotros que somos peruanos, que estamos aquí en la otra parte del mundo, ¿qué cosa nosotros, no? Pero dice, a ti el extranjero que sigue a Jehová, dice, no hables diciendo, me va a apartar totalmente Dios de su pueblo. Esas son palabras que Satanás diría. Y no diga el eunuco, aquí yo soy como un árbol seco. No digas yo soy débil. El 4 dice, porque así dice Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Dice, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos y de hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y dice el versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, eso somos tú y yo, para servirle, y que amen el nombre de Jehová, ese nombre que es el Dios fiel, ese Jehová Yireh, ese Jehová Nisi, ese Jehová Shalom, que es tu paz, aunque no pueda haber paz a tu alrededor. Que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, así como vimos a Abraham, siervo de Dios, Pablo, siervo de Dios, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y los que abracen esos pactos que Dios ha hecho con cada uno. Dice, yo los voy a llevar a mi santo monte. Vamos a ponernos de pie aquí en el santo monte de Dios, que es su casa, y los voy a recrear, dice, en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios, dice, y ya no dudes jamás. Tus holocaustos, tus sacrificios, a pesar de que somos extranjeros, si tú amas a Dios, amas su nombre, dice que serán aceptos sobre mi altar. Y el altar va a estar abierto. Ahorita vamos a orar, porque mi casa, dice, será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. Ya hace un momento hablamos de la fe. Les hablaba de que la fe es crucial y estaba buscando el origen de la palabra crucial. Y la palabra crucial viene de no otra cosa que la cruz. La fe es crucial, pero la fe no en cualquier cosa. La fe en la cruz y en aquel que dio su vida en la cruz. La historia de la cruz es la historia más clave de la historia de la humanidad. Es aquel lugar en el cual el Hijo de Dios no huyó de lo que tenía que hacer, sino que lo enfrentó, cargó esa cruz por ti y por mí. Y pensando en ti y en mí, en las veces que íbamos a fallar,
en las veces que huimos de nuestra triste realidad, que en verdad son más las veces que terminamos huyendo y nos engañamos, pecando, y todo eso ya el Señor Jesús lo llevó a la cruz y quita toda esa carga y esa culpa para todos aquellos que venimos arrepentidos al Señor. Por eso esta noche dice que Dios nos abre la casa de oración. Hoy no estamos en una reunión más, hoy estamos reunidos en su casa. Y quienes quieran venir a orar, aquí está el altar abierto, como el Señor decía, sus sacrificios. Si tú quieres sacrificarlo, quieres quemar alguna cosa que te está haciendo tropezar, algo que te está sacando de esa triste realidad que vives cada día, pero no te deja enfrentar tu situación real con Dios, yo te quiero invitar a que vengamos aquí juntos, que oremos, se lo entreguemos al Señor, que le entreguemos nuestras vidas. Y si nunca le has entregado tu vida, si nunca has puesto tu fe en Jesús, no has puesto esa fe crucial, ven que está abierto aquí el altar, vamos a poder orar por ti, porque Dios no quiere, no ha venido a que vengamos a perder nuestra vida, sino que vengamos a poner nuestra vida, nuestra fe en Él. Y si lo ponemos en Él, vamos a encontrar la vida. Vengamos, reconozcamos que hemos venido buscando maneras de huir a nuestra realidad. Eso es lo que me ponía a pensar. Hace unos días me pasó que me encontré con una situación en casa que no fue la mejor, pero al final de reunirme con varias personas me encontré con un especialista en criminalística y ese señor me contaba que todos los días trabaja levantando cuerpos. Terminaba levantando cuerpos y nosotros sabemos de las extorsiones, de los homicidios, ¿no?, que pasan todos los días, que vemos en las noticias, pero ¿sabes? Me dijo, así como hemos visto el ranking de motivos en los cuales la gente pierde el tiempo, me decía que hay un montón de muchos más cuerpos que yo levanto, y me dijo, no son de homicidios, no son de extorsiones, me dijo, son de gente que se quita la vida huyendo de su realidad. Me dijo, hay un montón de jóvenes, un montón de adolescentes que no encuentran esperanza, que no saben cómo enfrentar su realidad. Y hoy quería yo alentarnos a que nosotros enfrentemos esa realidad con el Señor. El Señor sabe la aguijón que pasas en tu carne, pero quiere que confíes en Él, que Él tiene esa fortaleza para darte, para que no huyas. Y no huyas peor en ese extremo que está pasando en una manera silenciosa en nuestro país. Hay muchos jóvenes que necesitan esperanza y Dios quiere usarte a ti para llevar la esperanza a esos jóvenes.